Listo. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. A nombre de Jessica Pons, la red de asociaciones agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, titulado La del campo y la agroindustria en México a mitad del 2020. Pues vamos a tocar lo que son bases económicas para remontar la agricultura mexicana, entre otros temas, y todo pues va a estar a cargo de pues la asesoría que nos brindan como siempre Roberto Carballo y el doctor Félix Carballo que también nos acompaña el día de hoy. Así que bienvenidos a ambos, muchas gracias, también bienvenidas a las personas que nos estén escuchando a través de Facebook y pues adelante Roberto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar acerca del campo y la industria en México, teniendo en cuenta los cambios y la incertidumbre y todos pues ya sabrán, los temas que han sucedido en estos últimos 6 meses, externos a la agricultura, externos al campo, externos a la agroindustria, pero que definitivamente han impactado de una forma considerable y precisamente por ello creímos pertinente hablar pues de la situación, de cómo se encuentra, cómo se enfrenta ahora el campo y la agroindustria a mitades del año y cómo, y sobre todo, qué información deberían conocer aquellas personas, organizaciones e instituciones que estén pensando realizar proyectos productivos o que ya estén desarrollando proyectos productivos o emprendimientos en el campo en relación pues con todos los cultivos que generamos en México, ganadería, etcétera. Entonces, por lo tanto, decidimos que era un muy buen momento para hablar o hacer este análisis de la situación o un análisis situacional de México y por eso, pues gracias a mi papá, el doctor Carballo, quien por cierto comento que mañana es su cumpleaños, decidimos realizar precisamente pues este taller. Muchos de ustedes conocen ya al doctor Carballo, mi papá, de algunas otras charlas, también lo ha conocido del sector del agro en México. Y quien no lo conozca, bueno, pues les comento una breve semblanza de él, precisamente para que puedan ver su conocimiento en financiamiento y su conocimiento en agro en México. Les comento que, bueno, el doctor Carballo Garnica es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy la Universidad Autónoma de Chapingo, y cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados, así como estudios doctorales de la Universidad de Illinois. En el ámbito laboral se ha especializado en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria, con más de 15 años de experiencia en FIRA y 8 en FOSIR. En el ámbito docente ha sido profesor de la UNAM, del IPN, del POLI, de Chapingo, del ITAM y del Tecnológico de Monterrey. Hoy día, junto con ¿Se cortó? Sí, ya no pudimos escuchar a Roberto, Bueno, pero bueno, muchas ya gracias, comenzamos. Félix. Sí, nada más, antes que nada, les pedimos atentamente, por favor, que nos apoyen a desactivar su función de video. Por ahí veo unas cámaras encendidas todavía para que puedan escuchar una buena transmisión sin interrupciones y que se trabe la conexión. Y pues adelante, Félix. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, es un gusto tener la oportunidad de compartir la experiencia que pues he tenido en el sector por estos 50 años de actividad, no de edad, es mucho más de edad. Pero aquí esencialmente lo que les queremos presentar a ustedes es una visión de cómo está el campo y la agroindustria desde la perspectiva de qué hay que hacer para reinventarlo, si hay que reinventarlo, si hay que cambiarlo y parece que todos los indicadores pues, y plantean que así debe ser. Déjenme comentar con una frase, comenzar con una frase de Plinio el Viejo, lo comento porque él fue un gran historiador latino, decía que lo único cierto es lo incierto, allá por el año 79 después de Cristo, y bueno, en su vida fue cierto porque él murió durante la explosión del Vesubio, entonces pues se hizo realidad para él, pero es un tema que está desde luego ahora en la mente de todos nosotros. Y debe comenzar un poquito para
darles el marco de referencia de lo que estamos haciendo. La idea es tratar de armar digamos, un rompecabezas de todos los elementos que están entrando o que pueden entrar para rediseñar, para reinventar este sector que pues tanto queremos y al que le hemos dedicado todos, pues mucho de lo estamos aquí, nuestra vida, y sobre todo por todas las implicaciones que tiene para el resto de la economía. No es solamente el sector, sino toda su relación por las vinculaciones horizontales, verticales, etcétera, que se dan. Y aquí lo que estamos diciendo es que pues hay tres niveles: el mundo y la economía nacional, la agroindustria y la agricultura. Es decir, nosotros vamos a ir del nivel más amplio al nivel intermedio y al nivel que es más propiamente llamado sector primario. Vamos a comenzar con el mundo y la economía nacional. Bueno, ¿qué está cambiando? Esa es la gran pregunta. Y bueno, las consultoras internacionales han hecho muchos planteamientos, seleccionamos algunos de estos planteamientos que nos parecieron interesantes. Y el primero es la conexión de los consumidores, ¿verdad? Esto es evidente, los consumidores nos estamos conectando, estamos buscando formas muy diferentes de interactuar y desde luego que la digitalización es, como es una tendencia que llegó para quedarse. No es ninguna novedad, la estamos viviendo, esto que estamos haciendo es una prueba de eso y desde luego está cambiando en forma muy definitiva la forma de comunicación y el acceso que tenemos en diversas características. Otro aspecto que está cambiando es que pues, se considera que buscamos una vida ética. Y bueno, ética, ¿qué significa eso? Y pues aquí digamos, el hombre que más ha aportado al respecto fue Immanuel Kant, desde luego, gran filósofo, que él planteó el concepto de imperativo categórico ético y que manda a obrar según una máxima tal que quien lo observe pueda desear que se convierta en ley universal. Es categórico, no es condicional, porque se da siempre, no importa el espacio, el tiempo, el lugar, etcétera, y pues es un imperativo porque lo que dice es que si nosotros actuamos de tal forma que pensemos que así debe actuar el universo, bueno, entonces esto será una forma ética. Desde luego, pues cada país plantea una traducción a su propia moralidad y lo que es válido es que entre los consumidores, las empresas y las organizaciones se presta cada vez más atención al comportamiento ético. Es decir, ya no podemos hacer lo que queramos, hay una forma específica, tenemos que considerar el impacto, como dice Kant, si lo que estamos nosotros haciendo tiene sentido que se convierta en una ley universal, pues estamos respondiendo a particularidades propias. Otro aspecto muy importante es la vida saludable. Esto ya estaba, esto ya es cierto, esto ya sucedía. Es decir, poco a poco veníamos viendo que las sociedades, los países estaban más preocupados, sobre todo países con ingresos, digamos, medios y altos, porque había que preocuparse de la vida saludable. Pero si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Pero esto, desde luego, ahora se ha convertido ya no solamente en una moda, ahora es una necesidad y es la búsqueda de una vida más normal y con un enfoque holístico, integral del bienestar, que inclusive vamos a comentarlo después cuando estemos hablando de cómo medir ese bienestar. Hay una expresión muy, digamos, para el concepto de producción de alimentos, que es a través de que la producción de alimentos pues debe corresponder a características funcionales. Esto nuevamente ya venía, estos son planteamientos que pues se traían desde FIRA y la idea era que se apoyara alimentos que tuvieran pues no solamente la idea de darnos carbohidratos, proteínas, en fin, todos los elementos que son propios de la alimentación, sino que además sirvieran con un elemento de medicina preventiva contra presión, cáncer, presión alta, ¿verdad? Y cuando uno está leyendo esto, pues esto fue, digamos, desarrollado hace algunos años, pero si ustedes recuerdan, estos son los elementos que hacen más peligroso
para las personas pues, que lo tienen o que lo tenemos, presión alta, la idea de pues, los daños que puede originar el virus. Entonces, sí, repito, si antes era una idea interesante, importante, el mercado iba creciendo, ahora ya es un tema de literalmente de vida o muerte. Y el otro es que también dentro de esta idea de un concepto holístico, pues buscamos frescura, buscamos ternura, consistencia, orgánico. En fin, hay varios elementos muy amplios que se están incorporando y todos tocan otra vez y se deben reflejar si es que tomamos en cuenta las tendencias o las macrotendencias o lo que los mercados están marcando, y no digo los mercados en un sentido, digamos, de simplemente la utilidad, no, no, los mercados en un sentido de lo que la gente quiere, lo que la gente requiere. Y entonces, nuevamente, estas características organolépticas son parte de poner atención y son desde luego un pedacito de este rompecabezas de lo que estamos buscando de la reinvención. Otro aspecto muy importante que nuevamente no es nuevo, pero que pasó de ser importante, interesante, a convertirse en urgente, la desaceleración del crecimiento por volumen ha llevado a que las marcas, las organizaciones busquen la expansión del valor, el llamado valor agregado. Ya no vendemos, ya no funciona por monto, por cantidad, ahora funciona porque lo que se esté vendiendo aporte algo y entonces sea, por lo tanto, vamos a llamarle merecedor de un premio, ¿verdad? Un premio que da el consumidor, un premio que da todas las, digamos, las entidades que en este momento participan en esta acción. Y uno de los aspectos que nos regresa y que son, pues, digamos, críticos para entender cómo se está desarrollando este sector y cuáles son los motores de su crecimiento, es esta gráfica, repito, no es nueva, pero es, digamos, muy expresiva de cómo la agroindustria es el pivote que permite que funcione ese concepto de dar valor. ¿Por qué? Porque la agroindustria pues es la que está conectada más directamente a los consumidores. La agroindustria toma de los productores la materia prima, la transforma, la presenta, genera bienes y servicios y por su lado, la propia agroindustria captura la información y transmite conocimiento y acción. Ven ustedes que este es un círculo virtuoso en donde la agroindustria está como el pivote, ¿verdad? Por su acercamiento al mercado y por su acercamiento a los productores. Esto, a los productores primarios, me refiero, o sea, los que están proveyendo la materia prima para que esto funcione. Otro aspecto es la idea de las compras reinventadas. Nuevamente, esto lo vivimos todos los días, ya no compramos igual, ahora pues como ustedes seguramente lo viven, pues estamos comprando vía digital, hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, hay batallas que se están librando en este momento por los servicios que llevan los alimentos a las casas, pero vean ustedes cómo la producción de alimentos está comenzando a sufrir o a experimentar, porque bueno, no es sufrir, es experimentar cambios muy importantes en la forma como se producen, se transforman y en este caso se distribuyen los alimentos. Son cambios que se están dando y que, bueno, las empresas, las organizaciones y los consumidores en general estamos reaccionando porque pensamos que son importantes. Aquí me permití ponerles algunas de esas, es un tema que he platicado en otras reuniones, pero me parece crítico, fundamental, que un poquito de esas tendencias en el mercado de alimentos, ¿cuáles son las que están, digamos, tomando mayor fuerza? Y nuevamente les pido que lo vean otra vez como un pedacito de información que luego se integra para hacer esa que llamamos la reinvención de la producción de alimentos. Bueno, es muy claro, lo dulce de lo verde. ¿Se acuerdan ustedes que traíamos una macrotendencia en relación a una vida, vamos a llamarle más natural, una vida más con mayor salud?
y desde luego, pues lo verde es uno de los elementos. La Organización Mundial de la Salud acaba de comentar precisamente la importancia de esta parte. Y otra que ya viene desde el lado de las empresas, una empresa tan importante como Unilever, una empresa de nivel mundial, que ellos plantean cuáles de las actuales tendencias del coronavirus se mantendrán una vez que pasemos. En Unilever pensamos que digitalizar todo y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de ellas. Es decir, esto lo expresa Henneke Faber de Unilever. Evidentemente, la producción de alimentos toma o se va, digamos, transformando para matizar precisamente estas tendencias que responderán a cómo se está moviendo todo lo que planteamos. Ahora, déjenme resumirles estas macrotendencias en forma muy sencilla, como lo expresan las consultoras internacionales. La idea de la digitalización es un imperativo, no es como el Kant, no es como el de Kant, imperativo categórico, pero bueno, prácticamente se convierte en eso y cambia la forma en que las empresas y las organizaciones operan y los consumidores viven. Digo, se reitera, se habla, se dice, pero bueno, una vez más, no daña. El otro es, pues, en el hogar. Ustedes están en su hogar, yo estoy en el hogar de ustedes, aquí en la casa de ustedes. Entonces, pues, evidentemente el hogar se ha convertido en un ámbito familiar en el que hemos estado días, semanas, meses, y por lo tanto, aún cuando estos pues, se resuelva en el contexto de cómo se está moviendo, pues sin lugar a dudas ya el hogar tiene un lugar en nuestros corazones y nuestra forma de vivir definitivamente está cambiando. Y bueno, me regreso a Plinio, ¿verdad? Plinio el Viejo. La incertidumbre económica está llevando a los consumidores a ser más cautelosos y selectivos en el gasto. Yo creo que esto trasciende barreras, trasciende países, todo mundo. Ahora entendemos que la incertidumbre del futuro cambia nuestra forma como asignamos nuestro ingreso, la forma como compramos, es decir, y desde luego afecta otra vez la producción de alimentos y la transformación y la distribución de los mismos. Y ahora, como decíamos anteriormente, los consumidores que emergen del aislamiento están revaluando sus valores y recompensando a las empresas, organizaciones que mostraron sensibilidad durante la crisis. Ustedes recuerdan que hay empresas que inclusive hicieron reingeniería interna y transitaron de producir A producir B, que eran productos más propios del momento. Hay empresas que mantuvieron a sus empleados a pesar de la crisis financiera que estaban enfrentando. Hay empresas que se solidarizaron y yo creo que pues los consumidores reconocen y premian ese tipo de esfuerzos. Y bueno, pues nuevamente, repito, ya teníamos preocupación de salud y bienestar, pero ahora ya no es solamente una preocupación, es una urgencia. Hay muchas más, pero traté de seleccionar algunas que yo siento que son fundamentales porque tienen una implicación directa con la producción de alimentos. Muy bien, las etapas para reinventar la producción de alimentos. Bueno, de acuerdo a las consultoras internacionales, en general, y aquí lo aplico yo a la parte de producción de alimentos, habría el rebote, ¿verdad? El obvio intento natural de un retorno temprano a las condiciones normales de producción de alimentos en algún momento del próximo trimestre. O sea, aparentemente nos gustaría que, bueno, pues el próximo trimestre ya todo terminó y entonces podemos pensar en que las cosas vuelvan a la llamada normalidad, que como ustedes saben, pues es algo que ya hemos llamado ahora la nueva normalidad. Una segunda etapa es el reinicio, es decir, en el cuarto trimestre, que llamaríamos medio plazo, a las condiciones actuales, pues comenzamos a retomar las actividades, se espera que se comience a tomar las actividades, la producción, ya saben, ciclo primavera-verano, ciclo otoño-invierno, todos los ciclos ganaderos, etcétera, etcétera, y entonces comenzamos a tener, digamos, una situación de posible normalidad. Pero la que importa
porque es algo que se está desde ahorita sembrando, es la visión de largo plazo que coloca la producción de alimentos en un retorno general a las nuevas condiciones de la actividad en algún momento del primer semestre de 2021. ¿Verdad? O sea, lo que hagamos ahorita, lo que estemos diseñando, lo que estemos pensando, lo que estemos manejando en este momento, si lo podemos comenzar a aterrizar en el primer semestre de 2021, habremos reinventado nuestra actividad, habremos logrado un cambio y no trataremos de forzar como lo hacíamos antes a como ahora las nuevas condiciones nos lo están exigiendo. Y pues yo pongo aquí una idea. Estamos ante una nueva ruralidad, así como se habla de la nueva normalidad, estamos ante una nueva ruralidad. Y cuando hablo de ruralidad, estoy hablando en el sentido más amplio del sector rural. Como ustedes saben, censalmente el sector rural es aquel de poblaciones con menos de 2.500 habitantes, lo cual, desde luego, pues es algo que pues no corresponde a la realidad en el sentido que entendemos el sector rural. El sector rural, para las entidades financieras en general, es aquellas poblaciones que tienen menos de 30.000 habitantes, pero además incorpora actividades no solamente primarias, sino actividades de transformación e inclusive de servicios, aquellos servicios que reciben los productores, fertilizantes, es decir, todo lo que ellos requieren, semillas, la industria que obviamente también requiere una serie de servicios al respecto. Entonces, pues cuando hablamos de nueva ruralidad, pues estamos esperando, ¿verdad?, que esta se acomode a las condiciones. ¿Y por qué es necesario reinventar? Bueno, ahí lo que ponemos es simplemente un comentario que se ha hecho. Yo lo resumo, ese primer párrafo en que hubo cambio de oferta y de demanda, ¿verdad? Ha habido, y esto yo lo he escuchado ya en algunas presentaciones del Consejo Nacional Agropecuario, por ejemplo, excelente, que habla de que algunos productos están quedando en el campo porque hay se han roto algunas cadenas, ¿verdad? Y también las procesadoras se enfrentan problemas. En fin, hay una situación de ruptura de las condiciones de oferta. Y luego, pues, desde el punto de vista de la demanda, o sea, de nosotros, pues la gente nos estamos quedando sin dinero, las economías se contraen y los ingresos disminuyen o desaparecen. Nuevamente, oferta sufre, demanda sufre. Y aquí simplemente lo enfatizamos, una caída de la demanda y consecuencia del cierre del turismo, restaurantes, etcétera, y los precios de los alimentos como el maíz registran el precio más bajo en muchos años en el mercado de futuros. Anteriormente siempre hemos lidiado con desde una crisis de demanda o una crisis de oferta, pero además de esto es a nivel global. Entonces ya saben la frase que todos usamos ahora, la tormenta perfecta. Crisis en demanda, crisis en oferta y además en todos lados. Y ahí tienen ustedes, hablando de datos duros, una gráfica que desarrollé con los datos del Chicago Board of Trade de futuros y vean ustedes que efectivamente pues el maíz, los futuros de maíz están en su nivel más bajo de muchos años. Esto es, digamos, uno de los elementos que está entrando, además de todo lo que es el cambio tecnológico, además del aumento de rendimientos, pues hay esta disrupción de los mercados a la que hemos hecho mención. Ahí está esta pues, no es mía, la hizo el proyecto Roots for Prosperity del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde ellos proyectaron cómo se veían la caída de los precios rurales de maíz, de soya, de arroz y de trigo, ¿verdad? Entonces, es una proyección vista desde el punto de vista de, pues, uno de los principales productores de estos productos en el mundo, ¿verdad? Y ellos, pues, están detectando esta situación. Y aquí es otra forma de ilustrar la que le llamo la tormenta perfecta, pero quitándole la parte global. Y esencialmente esto lo vimos en una presentación sobre teoría económica, pero la parte, vamos a llamarle rescatable de aquí, es que no es solo un choque en los fundamentos económicos, es un choque en los mercados. Se espera que los mercados se ajusten, se equilibren, tarde o temprano, tarda tiempo, etcétera. Pero en este caso, lo que pasa es que
contracción de oferta lleva un nuevo equilibrio, pero a su vez contrae la demanda, otro equilibrio, oferta, demanda. Entonces, lo que tenemos es una situación en que la producción está en continuo movimiento porque las condiciones están cambiando, ¿verdad? Esto estamos hablando del tema de los mercados en particular. Ahorita vamos a hablar de la parte macroeconómica. ¿Es posible reinventar la producción de alimentos? Pues miren, esencialmente lo que ponemos aquí es que todos estamos pasando por esto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y realmente una pregunta que se hace uno, y esta realmente es una quimia poco probable para la innovación, o sea, realmente, por cierto, me comentan si se puede descargar, claro, la presentación está disponible para ustedes y poco probable para la innovación, pero, pues, no necesito decirlo, el ser humano es resiliente, el ser humano soporta las catástrofes, ¿verdad? Y por lo tanto, el ser humano puede salir adelante. Y entonces, la creatividad, pero la creatividad es sólida, la creatividad apoyada en datos seguros, la creatividad analítica, porque es la creatividad que tiene más probabilidades de que funcione. No hay seguridad. Vivimos en un mundo, lo llaman los estadísticos estocástico, mundo de probabilidad, pero por lo menos tenemos 95% de probabilidad. Como dicen los estadísticos, nuestro error tipo 1 es bajo. Entonces, se están desarrollando interesantes innovaciones creativas y sistemáticas. El objetivo es aspirar hacia un nuevo futuro que corresponda a nuestras nuevas aspiraciones. Por cierto, quizá ustedes escuchen, hay un avión previniéndonos a todos que nos salgamos, tiene su casa aquí en Lomas Verdes, cerca del satélite, y entonces constantemente esto es parte de la responsabilidad social. Hice un pequeño ejercicio que ya había yo presentado, pero me parece pertinente para esto, de utilizando los datos de la encuesta gasto-ingreso de los hogares de México, que es una información excelente que el INEGI desarrolla en periodos de 2, 3 años. Ven ustedes cuál es la distribución en la precrisis, antes de que pasara lo que está pasando. Esta es la distribución, y ven ustedes, por ejemplo, en el caso de vivienda, lo que gastamos. Claro, la parte que nos interesa a nosotros es, para los que estamos platicando, es la alimentación, en este caso el 7%, comidas afuera, restaurantes, etcétera, 12%. De acuerdo a literatura, mi propio sesgo, algunos análisis estadísticos, pensamos que saliendo de la crisis, pues no se va a recuperar ese gasto en comidas por fuera, por lo menos no en el corto plazo, pero sí va a crecer la alimentación. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de alimentación, ¿verdad? Vean ustedes que a mitad de la crisis estamos planteando un ahorro de 30%, pero pues ese ahorro pues va a comenzar de hecho ya está comenzando a desaparecer, porque pues si no hay ingresos, pues de alguna parte tiene que salir con lo que vivimos y lo que comemos. Entonces ese ahorro pues disminuye, pensamos a un 15%, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes el ejemplo, digamos, ya viendo un poquito haciendo un zoom in. Ahora utilizamos el zoom, que no es este, por cierto. Vemos ahí el caso de los alimentos. Y ven ustedes, por ejemplo, que verduras y legumbres representan el 11.6%, pan y cereales 21-20%, carne 20%. Pensamos que en todo este periodo, pensamos que durante la crisis estas cantidades se han modificado, y nuestro análisis, con todo, repito, los sesgos que pudieran involucrar, nos plantean que definitivamente va a crecer el consumo de verduras y legumbres, y otra vez comienzan a aparecer otros elementos nuevos en este rompecabezas que estamos armando, de hacia dónde reinventamos la producción de alimentos, como sociedad me refiero. Creemos que la producción de carne, el consumo de carne,
va a disminuir. Y hay una serie de situaciones que se están dando durante la crisis, que son, por ejemplo, la gente, bueno, no sale a comprar pan, pero pues, en su casa lo puede producir. O sea, hay una serie de artesanía, industria familiar que está creciendo y que no necesariamente va a desaparecer, pero que representa entonces un cambio en las formas como se va a manejar, digamos, los nuevos consumos. Ahora, déjenme hablarles, por favor, sobre la economía. Hablé de las macrotendencias, hablé de cuáles son las que estaban, digamos, incidiendo más fuerte en lo que sería esta idea de la reinvención de la economía. Y aquí al respecto, déjenme platicarles el flujo del circuito económico. Vivimos nosotros en un circuito económico. El circuito económico comienza con las empresas que producen bienes y servicios, ¿verdad? Se crea un mercado de bienes y servicios, los hogares compran, ahí está, los hogares compran bienes y servicios, ¿verdad? Pero los hogares para comprar bienes y servicios, pues requieren ingresos. Esos ingresos los generan a través de este mercado de factores de producción, de su trabajo, su mano de obra, su capital de tierra, etcétera, que, perdón, que llega a las empresas como factores de producción. Entonces, ven ustedes ahí el circuito cómo está funcionando. Ahora, en este circuito, esa venta o esa aportación de los factores por parte de los hogares, pues se requiere un ingreso, pero reciben ingresos y generan gastos que a su vez son ingresos que van a las empresas y las empresas entonces pagan salarios, arriendos y beneficios y ahí está la renta que estábamos buscando. Entonces vean ustedes el flujo cómo se está dando. Por un lado, bienes, servicios y factores de producción, un flujo real, entre comillas, y por otro lado, un flujo financiero, un flujo monetario, que nos habla de ingresos, gastos, salarios, rentas, etc. Ahora, no son los únicos elementos del circuito, también entra el gobierno, ¿verdad? El gobierno compra bienes y servicios a las empresas y, bueno, pues les cobra impuestos. Entonces, nuevamente tenemos otro flujo que está dando aquí. Y luego tenemos el gobierno, eso es con las empresas, perdón, el gobierno hace transferencias a los hogares, hace transferencias a los hogares y cobran impuestos a los hogares. Y finalmente tenemos abajo, vean ustedes estos ahorros, se van a los mercados de capital y se convierte en inversión. Entonces, y le agregamos sector externo, no puse todos ahí los movimientos porque se complica demasiado la gráfica, pero es claro que también entra en los circuitos. Muy bien, este es el circuito tradicional, este es cómo se mueve la economía, pero resulta que hay un rompimiento del flujo del circuito económico. Para comenzar, en la parte de gastos y se nos rompió ahí esta pequeña arteria, ¿verdad? Se rompió, ya la sangre no fluye, ¿verdad? Porque pues los gastos se suspendieron, ya la gente no sale a gastar sus recursos, está en sus hogares, ya no compra automóviles, compra probablemente los alimentos en una forma diferente, ya no va a los restaurantes, y esto, repito, no solamente tiene que ver con el sector urbano, el sector rural, pues las condiciones de los hogares es semejante porque igual, pues ellos también tienen gastos, también comen, también pues se divierten, etcétera. Entonces, esto rompe el circuito en la parte de gastos. Desde luego, al romper el circuito en la parte de gastos, ¿qué pasa? Que rompe el circuito en ingresos. Es decir, si ya los hogares no consumen, pues las empresas tampoco reciben ingresos. Y como las empresas no reciben ingresos, ¿qué va a pasar? Pues sorpresa, que se rompe también los recursos que van a las familias en forma de salarios, arriendos y beneficios. Y al romperse esto, se rompen las entradas de los hogares. Y ahí tienen ustedes un círculo ya no virtuoso, un círculo vicioso, un círculo perverso,
en el que la tormenta perfecta ya no solamente tiene que ver con cambios en las condiciones de oferta y demanda de los mercados, no, ahora tiene que ver con toda la macroeconomía. Es decir, en algún curso que también hablamos, en una plática que vimos, decíamos que la macroeconomía habla de los agregados, de los del índice de precios agregados, de la inversión agregada, del consumo agregado, de la demanda agregada, etcétera. Mientras que la microeconomía nos habla de los mercados en particular, el mercado del maíz, el mercado de los cacahuates, el mercado del cine, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación tenemos una disrupción, tanto desde el punto de vista microeconómico en los mercados, como desde el punto de vista macroeconómico en estos circuitos tan importantes, ¿verdad? Entonces, pues ya no es tormenta perfecta, es tormenta perfectísima, porque además, evidentemente, los ahorros disminuyen y por lo tanto la inversión disminuye también. Ahora, todo esto, ¿cómo lo medimos? Porque, bueno, está sucediendo, lo estamos viviendo, y pues nos gustaría, otra vez regresamos al tema, como cuando ustedes ponen un negocio y quieren venderlo o quieren conseguir financiamiento y entonces van y dicen, no, pues mi mercado es muy bueno, voy a vender mucho, o otro dice, me está yendo muy bien, yo necesito más recursos, y alguien dice, oye, pues de los que dan el recurso está bien, pero dame los datos, tráeme tus estados financieros, tu balance, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que es la realidad. Entonces, lo mismo, una cosa es lo que queremos crecer, pero ¿qué es lo que la realidad nos dice? Y una forma como se ha expresado esta realidad es a través precisamente del Producto Interno Bruto, que no es otra cosa más que un intento, un indicador de lo que produce una sociedad, del valor de la producción de una sociedad. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto produjimos? Y además, ¿cuánto vale lo que producimos fundamentalmente? Y ¿se acuerdan ustedes que veíamos la fórmula del Producto Interno Bruto, el consumo privado, el ingreso, perdón, la inversión, los gastos de gobierno, y ahí está la balanza comercial, exportaciones, medio importaciones. Y la pregunta es, ¿y esto qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar? Y aquí, bueno, esto son una definición, digamos, de los elementos del Producto Interno Bruto, ¿verdad? No se los había dado, pero ya están aquí, discúlpenme. Entonces, pero ahora vamos a verlo ya no simplemente como fórmula o como una ecuación o como una identidad, porque en realidad es una identidad, sino en el mundo real, entre comillas. Aquí tienen ustedes un pronóstico que hace Economistas Asociados, donde plantea que el consumo privado a la baja, la inversión a la baja, gastos del gobierno a la baja, exportaciones netas al alza. Entonces, este es un pedacito de información muy interesante, porque en esta expectativa es una proyección y desde luego está sujeta a una serie de cambios que se están dando de forma muy continua, pero sí marca una tendencia. Todos sabemos que el consumo está bajando, todos sabemos que la inversión está bajando, todos sabemos que el gasto de gobierno está bajando. Lo que no sabíamos todos, por ejemplo, es que las exportaciones están creciendo. Y entonces parece que nuestra fuente de crecimiento está basada fundamentalmente en exportaciones. Los números específicos pueden variar, pero las tendencias están ahí. Ahora, esto es visto desde el punto de vista de la economía en general, pero ¿qué pasa con los sectores en particular? Estos son datos duros que están dados pues por las entidades, Banco México y INEGI, que son responsables de esta información, y ahí tienen ustedes la variación porcentual al primer trimestre respecto a 2019. Sector primario, a la alza. Sector secundario, a la baja. Sector terciario, a la baja. La economía, a la baja. Entonces, agreguen ustedes el pedacito de información de la gráfica anterior que nos decía que el sector exportador parece que es el que está un poquito salvando la economía, y aquí resulta que es el sector primario el que también está funcionando para compensar las caídas pues tan brutales que se están
que se están presentando, ¿verdad? Otra vez, otro pedacito de información que la guardamos y que luego trataremos de integrarla. Ahí está, es decir, son datos duros. Ahora, se habla mucho del tema de indicadores de bienestar, es decir, la idea, bueno, es que crecimiento es muy interesante, pero la pregunta es, ¿ese crecimiento realmente genera desarrollo? Y ahora se habla mucho del tema de bienestar. Y aquí nosotros, un pequeño ejercicio muy sencillo, hablando de algunos indicadores de bienestar en la dimensión macro, y me voy a referir obviamente al tema de nuestro interés, al sector rural, la producción de alimentos, etcétera, soberanía y autosuficiencia alimentaria, equidad en la distribución del ingreso, inclusión a grupos en condiciones de vulnerabilidad, y desde luego en la dimensión familiar, una ocupación digna y permanente, acceso gratuito a servicios de salud, acceso a educación gratuita y de calidad. Ustedes pueden agregar más, acuérdense que es un tema que está todavía en discusión, pero digamos que estos son algunos de los que valiera la pena comentar porque pues, son muy importantes y déjenme referirme al primero. Y el primero ya se refiere a los niveles de reinvención. Ya bajamos, ya salimos de la parte macroeconómica y nos vamos a la parte agroindustrial y de agricultura, o sea, la producción de alimentos, que es el tema con el que comenzamos. Muy bien. Antes de entrar, digamos, a esta situación, déjenme hablarles un poco del flujo de la producción agroalimentaria. La producción agroalimentaria, como ven ustedes, pues la agricultura le envía materia prima a la agroindustria, pero también la agricultura sirve al mercado interno. La agroindustria también provee al mercado interno de alimentos procesados, batería, etcétera, etcétera. Pero también la agricultura atiende el mercado externo y también la agroindustria atiende el mercado externo, ¿verdad? Y por su parte, el mercado externo envía a la agricultura importa también, no solo exporta, también importa, ¿verdad? Importa fertilizantes, importa una serie de elementos que se requieren para que funcione. Y por otro lado, también la agroindustria, bueno, el mercado interno recibe productos directos del mercado externo y la agroindustria pues también importa porque requiere, por ejemplo, en el caso de alimentos balanceados, pues requiere las oleaginosas que funcionan al respecto. Y luego se establece esta conexión. Esta es la conexión muy sencilla, muy esquemática entre agricultura, industria, mercado externo. En este contexto hicimos un pequeño ejercicio y se acuerdan que hablábamos de bienestar, y bienestar está relacionado a uno de los elementos, es autosuficiencia alimentaria. Ahí hice un pequeño ejercicio donde utilizo los datos de producción y calculo niveles de autosuficiencia, cuánto tenemos que producir para ser autosuficientes. La FAO habla de que autosuficiencia es cuando se obtiene hasta un 70% de la producción es nacional. Pero hice el cálculo para 60% y para 50%. Entonces me fui por lo bajo, ¿verdad? Dije, bueno, cuánto se requiere producir de maíz para tener un 50% de suficiencia? Y ahí tienen ustedes, en el caso de trigo, cuánto se requiere, y ahorita lo vamos a ver gráficamente, y en el caso de arroz, cuánto se requiere. Y si lo quieren ver gráficamente, ahí está, para lograr la autosuficiencia en producción al 50% es necesario del maíz 1, 3. Hay que triplicar la producción actual. De ese tamaño es el desafío que se tiene. Si estamos hablando de trigo, hay que duplicarla. Si estamos hablando de arroz, hay que duplicarla. Es decir, el desafío para lograr la suficiencia en producción al 50% es triplicar en maíz, duplicar en trigo y duplicar en arroz, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de 60%, pues el desafío es mayor. Ahora, ¿cuál es la proyección de la producción anualizada? Para que podamos hacer la referencia anterior a lo que decíamos de cuánto había que producir más. Y utilizamos aquí unas estadísticas de un despacho excelente sobre cómo se siente la proyección de producción anualizada. En el caso de maíz, va a caer 2.3%. En el caso de trigo,
9.2% caída. En el caso de sorgo, sube, y en el caso de frijol, 22%. Nuevamente, son proyecciones, pueden cambiar de acuerdo a cómo se vayan dando digamos, las cosechas, se vaya moviendo la agricultura. Pero nuevamente yo lo único que pido atención es que se fijen en las tendencias. Es decir, tenemos que replicar y vamos un poquito a la baja. Quiere decir que el desafío que tenemos adelante es mucho mayor y indiscutiblemente hay que reinventar para poder llegar a ese indicador de bienestar. Pongo el caso de la ganadería, ahí las condiciones se ven más atractivas, pero fíjense ustedes que esto es interesante porque también podríamos tener una condición de sobreoferta. Es decir, en Estados Unidos, como ustedes saben, han sacrificado varios los actos porque simplemente no hay demanda para este tipo de producción. Todavía no tenemos indicadores si este es nuestro caso. Ahí está el caso de la leche, sube, el caso del huevo sube, el caso de la miel baja. Estos son indicadores que, digamos, revisándolo más en detalle, también nos permitirán hablar de conceptos de autosuficiencia. El otro concepto que es muy importante es equidad de distribución del ingreso. No tengo la menor duda que cuando se definan ya los indicadores, ahora sí, finales de nuestro desarrollo, tendrán que incluir el tema de equidad de distribución del ingreso. El coeficiente de Gini es una medida que desarrolló precisamente Conrado Gini, un estadístico italiano, y que fundamentalmente lo que mide es, en una situación de desigualdad, cuál es la diferenciación. Digamos, en términos de estadística, diríamos que hay medidas de central, la media, la mediana, la moda, hay medidas de diferenciación al interior, que son medidas de dispersión, de desviación estándar, la varianza, etc. Y Gini, el coeficiente de Gini es un coeficiente hecho a la medida para que midamos el nivel, digamos, de diferenciación o desigualdad que hay en una distribución. El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1. Aquí es al revés de como uno lo podría pensar. Si el valor es 1, es la máxima desigualdad. Si el valor es 0, es la máxima igualdad. Entonces, en general, nos gustaría que el valor de Gini fuera lo más cerca de 0 posible, porque nos habla de menor desigualdad. Para los economistas, pues todos sabemos que es una expresión de la curva de Lorenz, es el área que se encuentra y que además ya está superado, porque desde el punto de vista también hay indicador de Atkinson, hay todas esas cosas. Pero para fines, digamos de claridad y porque es la que está calculada a nivel mundial, nos sirve el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini para México, según el Banco Mundial, en 2018 fue de 0,45, o sea, está a la mitad del camino, y para el sector rural varía entre 0,41 y 0,51 dependiendo de la región. Hay regiones que tienen un coeficiente de Gini pues más, más alto, hay mayor desigualdad, y hay regiones que tienen un coeficiente de Gini menor, que tienen menor desigualdad. Y la pregunta que uno, pues, digamos, en política agrícola, política económica, se le ocurre, bueno, pues quieres quitar la desigualdad del ingreso, ¿por qué no elevas el ingreso a los estratos de más bajos ingresos con transferencia del gobierno? ¿Se acuerdan ustedes de nuestro circuito económico, verdad? Entonces, el gobierno transfiere, es una de sus funciones, compensa la desigualdad. Y una pregunta que uno, pues, podría hacer, sobre todo, otra vez regresando al tema del rompecabezas, este aumento del ingreso con transferencia directa a las familias, que puede representar una mayor equidad en la distribución del ingreso, ¿representa mayor consumo o mayor inversión? Y la pregunta es válida porque mayor consumo nos habla de una situación que, bueno, resuelve, pero digamos tiene un concepto un poquito más de corto y mediano plazo. Mayor inversión tiene una connotación de más largo plazo, más permanente. Para responder esta pregunta, me fui a los datos calculé lo que se llama la proporción marginal del consumo. No es otra cosa que medir en términos porcentuales cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su ingreso disponible, o de una familia, en este caso,
o de una región o de un sector, ¿verdad? Tenemos más ingreso, ¿cuánto vamos a dedicar al consumo? Y aquí están los datos que la gráfica desarrollé. Y lo que me encontré, bueno, lo hice a nivel de entidad federativa para tener algún dato de referencia. Encontré que los estados con más bajo nivel de ingreso familiar rural, como el de Oaxaca, tienen más alta propensión a consumir que los estados de alto ingreso rural como Jalisco y Sonora. Ahí tienen ustedes la propensión marginal al consumo y por otro lado el ingreso rural. ¿Qué me dice? ¿Cómo interpreto esto? Bueno, interpreto que es más probable que ese cambio de transferencias en los estados de pues, mayor inequidad se van a ir a consumo, pues porque subsistencia, pago de créditos pendientes, etcétera, que a inversión, como puede suceder en estados que tienen, digamos, una menor propensión al consumo y por lo tanto una mayor propensión a la inversión. Entonces, otra vez, otro pedacito de información que es válido en la medida que lo manejemos en el contexto general. Ahora, eso es la macroeconomía nacional. Pero habíamos dicho que ¿se acuerdan ustedes una de las diapositivas? Que uno de los motores del crecimiento está siendo el sector exportador. Entonces, pues tiene sentido para ir completando la película, cómo se mide esa relación económica con el mundo. Desde el punto de vista macroeconómico, esto se mide, le llaman de cuentas nacionales, a través de la balanza de pagos, que no es otra cosa más que un registro de todas las transacciones monetarias producidas en un país y el resto del mundo, ¿verdad? Y bueno, hay balanza de pagos deficitaria y balanza de pagos superavitaria. Y lo que más fundamentalmente nos expresa qué tan sólida financieramente es una economía con respecto a las economías de otros países. Y bueno, pregunta, ¿cuáles son los elementos de la balanza de pagos? ¿Y por qué la pongo? Bueno, lo pongo porque la balanza de pagos se construye con la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la variación de reservas internacionales. Esto lo vemos muy en detalle otra vez en otra plática sobre teoría económica bajo condiciones de incertidumbre, la parte macroeconómica. Pero de esa parte simplemente extraje este elemento y la parte que resulta más interesante para esta discusión, que es la balanza comercial y la inversión extranjera directa. Vamos a ver nuestra balanza comercial, agricultura y agroindustria. Acuérdense que hablamos de que el sector, digamos, el sector externo es un sector que funciona como motor. Ahorita en este momento, digamos, de situación complicada, para lo que es el consumo interno, la inversión y los gastos de gobierno. Bueno, ahí está el sector externo. Pero además dijimos que la agricultura y en general la producción, ahí habla del sector primario, pero lo ligo a la agroindustria, representa uno de los elementos que tienen cierto aspecto positivo y que otra vez compensa la caída de otros sectores. Y aquí tienen ustedes la variación porcentual de exportaciones e importaciones del primer trimestre de 2020 respecto a 2019. Vamos a ponerlo gráficamente. La agricultura creció en cuanto a exportación al mercado externo en 10.2%. Esta es la variación porcentual que nos reporta el Banco de México de exportación e INEGI de exportaciones e importaciones del primer trimestre. Y la agroindustria exportó 5.3%. Es cambio porcentual, no representa volúmenes en términos de valor, por cierto. Entonces, pero obviamente pueden haber partido de valores absolutos diferentes, pero que estamos interesados en los cambios porcentuales. Por su lado, productos agrícolas se importaron en 5.2%. Ya de entrada podemos ver que se exportó más de lo que se importó. ¿De qué nos habla eso? De un saldo favorable de la agricultura. Ahora vamos a la agroindustria. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que la importación fue mayor que la exportación, por lo tanto estamos hablando seguramente de un saldo no favorable, o sea, un saldo deficitario o un saldo negativo de la agroindustria. Y
para ponerlo ya en datos concretos, aquí tenemos, la agricultura tuvo un saldo variación porcentual al primer trimestre de 18.2%, la agroindustria cayó en menos 5.9% y el sector agroalimentario subió a 9.3%. Entonces, es consistente con todo lo que hemos dicho. La agricultura exportadora es un elemento fundamental de como un motor de desarrollo de la economía en general. La agroindustria juega un papel importante en estos momentos, tiene una situación de caída, pero ahorita vamos a ver aspectos que se pueden dar muy positivos, pero el sector agroalimentario en general es positivo. Pues, la producción de alimentos puede crecer en términos positivos. Ahora, vamos a ver ya en detalle pues qué fue lo que creció y qué fue lo que bajó. Y comenzamos con importación de productos agropecuarios, variación porcentual del primer trimestre de 2020. Maíz. ¿Qué le pasó al maíz? Las importaciones crecieron en 6.7%. Trigo. ¿Qué le pasó al trigo? Las importaciones crecieron en 19.2%. ¿Qué le pasó al arroz? Las importaciones crecieron en 34.2%. ¿Qué le pasó a la leche? Las exportaciones crecieron 18.2%. Entonces, el crecimiento de las importaciones, de productos agropecuarios están explicadas por este tipo de productos que alguien llamaría commodities, ¿verdad? Pero que se entiende que están relacionados precisamente a satisfacer pues, las necesidades de consumo de la población mexicana, muchos de ellos a través de la agroindustria. Y ahí tienen ustedes una pequeña gráfica que dice donde saqué le llaman estadísticas una regresión, una tendencia, para ver a medida que avanzan los años, ¿no? Qué está pasando con la importación de maíz. Y bueno, ahí para los estadísticos, el centro de correlación de 0.6, estadísticamente significativo, pero nos dice que pues la tendencia de 2009 a 2019 es a que crezcan las importaciones de maíz. Y eso es en términos aquí está en términos de producción. Ahora, ¿qué pasa con las exportaciones? Ya hablamos de las importaciones, ya vimos dónde se está generando la parte, entre comillas, digamos, negativa de nuestra balanza comercial. ¿Y dónde está la parte positiva? Aguacate, 28.4%, el tomate, 13.5%, pimiento, 8.45%, frutas, 7.8%, ¿verdad? También entonces este pedacito de información nos está hablando dentro del el motor de desarrollo, pues dónde se está encontrando, dónde lo tenemos. Y parece que estos productos están siendo muy... estos son datos tal y como están en datos oficiales, ¿verdad? Hablan del primer trimestre. Alguien puede decir, no, pues espérate que termine el año. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí lo que estamos tratando es de capturar pedazos de información que después nos permitan armar el rompecabezas completo. Y bueno, pues ya sabíamos, ¿verdad? Tequila. La agroindustria, el tequila por mucho se ha convertido en nuestro principal producto de exportación agroindustrial por todo el proceso que lleva, ¿verdad? Y el otro que pues teníamos, el que le ganaba, pero que pues ya no le gana, es la cerveza, que cayó en 13.5%. Entonces, es cierto, ¿verdad?, que la agricultura está apoyando como motor de exportaciones, pero también es cierto que la agroindustria lo está haciendo. Hay situaciones coyunturales que está pasando en la agroindustria que le permiten tener esa misma fuerza. Acuérdense ustedes que todo esto surge porque se dice que los productos alimentarios, por ejemplo, no se producen ni en el lugar, ni en el momento, ni en la forma que los consumidores lo requieren. Y por lo tanto hay que añadirle utilidad de tiempo, bueno, de espacio, de tiempo y de forma. Y eso se hace a través de las funciones de almacenamiento, transporte y procesamiento. Esas funciones que generan este tipo de utilidad
también están recibiendo un impacto, un shock en la forma como se llevan a cabo. Y desde luego, parte de la reinvención va a ser la nueva forma que van a tomar. Ahora vámonos a la parte de inversión directa en la agricultura y en la agroindustria. Esto parte de la cuenta financiera, ¿verdad? Y otra vez son datos duros, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes lo que se lleva al momento en millones de dólares en la agroindustria de bebidas y tabaco, agroindustria de alimentos y la agricultura. Es evidente que la agroindustria está o estaba en el en 2019, era un captador muy importante de inversión extranjera directa. O sea, había una gran expectativa que la agroindustria en bebidas y tabaco tuviera, pues mira, desde luego estamos hablando otra vez cerveza, estamos hablando de tequila, estamos hablando de este tipo de agroindustria que son grandes exportadores. La agroindustria de alimentos también es atractiva y la agricultura pues tiene digamos, una entrada un poco menor que fundamentalmente debe estar orientada al tema, por ejemplo, de invernaderos, es decir, la producción de agricultura protegida que tiene un gran porvenir. Bueno, todo esto nos habla de la balanza comercial, de la inversión extranjera y de lo que ustedes vieron que es la cuenta corriente. Y otra pregunta muy importante macroeconómica, ¿cómo afecta la inflación a consumidores y productores? Porque, pues, como ustedes saben, bueno, esto se ha dicho mil veces, el, eh, cualquier empresa y cualquier persona y cualquier familia, su peor enemigo es la inflación, porque la inflación es un sinónimo de incertidumbre, sobre todo cuando es inflación galopante, y entonces no permite planear. Cuando tenemos idea de que la inflación está controlada y estable, bueno, nos permite tomar decisiones, nos permite hacer una visión al futuro. Aquí los datos que manejé son la variación porcentual de precios. Ahora, aquí hay dos tipos digamos, de índices de precios. Como ustedes saben, la inflación pues, se calcula a través del índice de precios, pero hay dos, digamos, dos rubros. El índice de precios a productores y el índice de precios a consumidores. Es decir, una cosa es lo que los precios que reciben los productores y otra cosa es los precios que pagan los consumidores. Evidentemente, la diferencial entre los dos pues, nos está hablando de los márgenes, vamos a llamarle de comercialización en sentido más amplio, que se están presentando. Y déjenme entonces ponerles aquí datos, otra vez, datos duros. Esto es los precios pagados por el consumidor, ¿verdad? La variación porcentual de precios en abril fue de 8.96. Son el incremento en precios pagados por el consumidor por bebidas y tabaco. Y ahí están los precios recibidos por el productor. O sea, los precios al consumidor subieron 8.96 y los precios recibidos por el productor subieron 6.33. Digamos que hay una cierta pérdida para el productor, pero bueno, no es así muy tan significativa como viene ahora. Vámonos con la industria alimentaria. El incremento en precios pagados por el consumidor fue de 6.71. El incremento de precios pagados por la industria alimentaria fue de 3, recibidos por el productor, 3.95. Pues ya comienza a ser más notable esta brecha, ya comenzamos a ver que hay un diferencial en este sentido. Y ahora, en la tercera puerta, ¿verdad? Tenemos la agricultura. Los precios pagados por el consumidor crecieron en 8.52 y los precios recibidos por el productor crecieron en 1.58. Es decir, si uno pusiera así, tratar de verlo gráficamente, esta es la caída, lo que recibe el productor, en el caso de agroindustria de tabaco, esta es la caída de lo que recibe el consumidor y esta es la caída de lo que recibe el productor. Ahora, desde el punto de vista, acuérdense que hablamos de que hay una serie de utilidades de espacio, tiempo y forma que se están bueno, que se están dando a los productos. Los productos, vamos a llamarlo así, pues tienen que transportarse, tienen que procesarse, tienen que almacenarse y hay un pago a eso.
Entonces, este diferencial que se está presentando aquí, bueno, se puede explicar por los pagos que tienen que pagar, que se tienen que dar por esos llamados márgenes de comercialización. Y desde luego, independientemente de esa explicación y del análisis de detalle que hagamos al respecto, la pregunta es, ¿solamente esas diferenciales están cubriendo márgenes o hay alguna renta adicional que no debería ser tan alta y que por lo tanto debería de alguna forma de cubrirse? Es un tema de reinvención de la agricultura, es un tema de la reducción de producción, o sea, es un tema de revisar nuestros canales de comercialización, etc. Y para terminar esta parte aquí está la variación porcentual, ¿verdad? Ahí están los cambios en los precios pagados por el consumidor, el chile, el limón, huevo, arroz, aguacate, azúcar, frijol. Pues seleccioné algunos productos, pero en general ahí se ve pues, que el consumidor está pagando más por los productores, es decir, por sus productos que evidentemente, si lo comparamos, que no lo estamos haciendo, con el incremento en su ingreso, en su capacidad de compra, pues nos preocuparíamos mucho que en todos los casos, en algunos casos fuera superior el incremento en precios al ingreso disponible para estos precios, para capturar estos productos, que es un tema que nos lleva directamente, otra vez nos lleva directamente a el concepto de bienestar. El otro tema macroeconómico muy importante, decíamos nosotros en aquella charla que la macroeconomía pues se ocupa de la ocupación en el sentido del empleo pues completo, la inflación, que son los precios agregados, obviamente el Producto Interno Bruto, en sus componentes, la demanda agregada, la balanza comercial. Los datos de la ocupación, pues estuve yo buscando algo que me expresara de alguna forma o que aportara algo que nos diera idea de lo que está pasando. Y encontré una información en cuanto a la ocupación en el sector rural en abril 2020, ¿verdad? El sector primario, total de trabajadores en el sector primario registrados en el Seguro Social, y bueno, nos habla del 10%, es decir, nos habla del nivel de informalidad que hay en el sector primario y nos habla de una parte muy importante, estamos hablando de bienestar, porque pues la afiliación al Seguro Social pues no solamente representa pues la posibilidad de, digamos, de formalización con un patrón, sino y muy importante las prestaciones que vienen con eso. El tema de que, bueno, ¿y qué pasa en el futuro? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo que es muy evidente. En el sector pesca, pues como ustedes saben, hay una tasa que llamaríamos óptima de explotación del recurso, como lo llaman ellos, o sea, del recurso marino. Y si esa tasa de explotación óptima se excede, pues lo que tenemos es una disminución precisamente de ese recurso para el futuro. Como es un sector, sobre todo digamos, los pescadores pequeños, los pescadores ribereños que les llaman, que está muy desprotegido en la parte de seguro social y en la parte de prestaciones, pues lo más probable es que la única forma que guarden su patrimonio o que tengan un patrimonio al futuro es que busquen una explotación, digamos, más intensa del recurso. Si tuvieran ellos todas las condiciones propias de prestaciones para ellos y para su familia, seguramente ellos lo que buscarían es también una tasa que les permitiera tener mayor futuro. Entonces, el concepto es el mismo. En la agricultura, la informalidad lleva a la incertidumbre del futuro y la incertidumbre del futuro lleva a una sobreexplotación de los recursos que tienen disponibles, no por otra razón, simplemente porque pues tienen que pensar en el futuro. Y luego puse aquí trabajadores, porque estos son en general, pero los trabajadores permanentes del sector primario son 311,000. Estos son datos que se dan, están en abril, pueden crecer, pueden disminuir, pero otra vez es una tendencia, nos marca
el tamaño de la dimensión del problema y bueno, no es un problema menor. Regresamos. Este pedazo del rompecabezas, este pedazo del Tetris que decimos, tenemos que incluirlo. Una reinvención deberá considerar, y sobre todo si estamos hablando ahora de nuevos indicadores de bienestar, el término de ocupación. Pero bueno, también hay aspectos, y esto lo puse simplemente como una especie, le llaman de colofón, o sea, de cerrar el tema y alguna noticia interesante. Ahí tienen ustedes la caída en emisiones diarias de CO2 en abril, comparadas de 2020 con 2000, y en el total cayeron 13%, Estados Unidos cayó en 4%, la contaminación cayó en Europa en 12%, en China y el resto del mundo. Entonces, esto, desde luego, pues lo que nos habla es que dentro de este mare magnum, de esta gran multiplicidad de variables y complejidad del mundo que nos rodea, pues comienzan a aparecer algunas noticias interesantes. Desde luego, la preocupación fundamental es, bueno, y cuando regresemos se van a otra vez a subir las emisiones. Yo quisiera, eh, digamos, terminar esta plática porque en el sentido de que, pues todo lo que hicimos ahora fue sacar los datos, buscar los datos duros, conocer cuáles algunos elementos que nos permitieran precisamente ya hacer, pues no sé si llamarle una propuesta, algunas ideas de reinvención de la agricultura mexicana y precisamente estamos en ese proceso y pues los invitaríamos, llegado el momento, y si son tan amables de luego, pues, de darnos su tiempo para escuchar cómo todos estos elementos forman un rompecabezas completo y este rompecabezas completo se puede convertir en una propuesta que puede ser, digamos, pues simplemente una pequeña aportación de cómo sentimos que se puede reinventar y que desde luego, pues tratará de complementar lo que muchos de ustedes ya tienen planteado, diseñado, pensado. Y pues nuevamente agradecerles su participación. Pues yo les pediría que los preguntas de eso pues nos hicieran llegar al correo de Terrética que está ahí en la invitación original y desde luego que sí estaríamos mandando las respuestas. También la presentación está disponible a sus órdenes, ¿verdad? Obviamente esto pues va a cambiar en cualquier momento porque se está moviendo. Pues muchas gracias y les agradezco muy atentamente su participación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, papá, por tu charla. Hay algunas preguntas, sobre todo algunos comentarios, y en lo cual me gustaría pues hacer la invitación precisamente a que todos estos análisis o estas peticiones precisamente de análisis que nos las pudieran hacer llegar a nuestro correo, porque la idea es generar aquí un espacio, pues no solamente de diálogo, sino un espacio de información que muchas veces es un poquito difícil de conseguir de primera mano. En términos particulares, seguramente muchos de ustedes conocen, pues que hay instrumentos, hay ya la información disponible gracias a las entidades de gobierno, por ejemplo, para conocer, por un decir, precios o rendimientos de los cultivos, pero muchas veces para la gente que no está totalmente inmersa en el sector, es muy difícil conocer esta información de forma rápida, es muy difícil conocer qué tipo de plataformas existen, dónde está la información disponible, cuál es la información que es más válida, y por eso precisamente es este esfuerzo de tanto de papá como de Terraética y de la red de asociaciones para que esta información le llegue a todas las personas. Por ejemplo, una pregunta acerca de cómo empezar a hablar de la economía social y solidaria o cómo empezar a hablar de las cooperativas. Para ello es todo un mundo, no solamente proyectos productivos, sino acerca de cooperativismo. Mi papá ha dado algunas charlas con esos temas. Podemos empezar a diseñar algunas otras charlas, algunas webinars
referentes a ello. Dentro de las mismas cooperativas y la economía social y solidaria, hay grandes submundos en donde se habla de autorracionamiento, de temas financieros, es decir, es bastante complejo cada uno de los temas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la última pregunta acerca de un análisis subsector con el forestal. Todo el tema forestal yo creo que es de gran profundidad, sobre todo cuando estamos mezclando temas de conservación ambiental o modelos financieros donde ya hablamos de finanzas híbridas, donde entran también la filantropía de impacto, la banca de desarrollo con toda su estructura. Entonces, los invitamos precisamente a mandarnos todas sus preguntas. Voy a dejar los correos y la idea es que podamos generar este espacio digamos, este es un banderazo de salida que estamos teniendo para este espacio precisamente de información disponible, accesible y sobre todo la idea es tener siempre una democratización de la información. Toda la información que generamos la pueden encontrar en nuestra página web, en terraetica.com. También a todos los que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, pueden ahí encontrar, por ejemplo, un mapa de donantes para todas aquellas causas que quieran empezar a generar y no sepan dónde haya convocatorias. Ahí está disponible para todos los que estén lanzando o generando algún proyecto productivo. Los invitamos a utilizar nuestra herramienta Prometeo. Precisamente es un evaluador de proyectos en donde rápidamente, en menos de 5 minutos, 4 minutos, pueden saber de forma online y absolutamente gratuita, pueden conocer qué tan resiliente o qué tan sólido es su proyecto productivo o su emprendimiento. De igual forma, están ciertos instrumentos que apoyan precisamente a esta divulgación de la información. Los invitamos a enviarnos, enviarnos no solamente sus comentarios, sino peticiones de más información. Para nosotros es un gusto compartir todo esto que hemos desarrollado. Tenemos más información que poco a poco iremos divulgando. Estamos por lanzar nuestro canal de YouTube. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación. Estoy viendo cómo se llama la aplicación. Es muy fácil, nada más tienen que entrar a terraetica.com y ahí a su derecha en la página principal aparecen los diferentes instrumentos gratuitos que tenemos. Todos son gratuitos, pero los diferentes instrumentos, tenemos una calculadora de resiliencia para organizaciones, tenemos un mapa de donantes, junto con Fundemex publicamos también el mapa que se desarrolló con ellos, junto con el ingeniero Delgado, precisamente acerca de los instrumentos instrumentos financieros para la economía social y solidaria. Tenemos con la calculadora de huella de carbono, de Carbon Footprint. En general, tenemos bastantes gratuitos totalmente online, que los pueden responder desde su celular. Con esto nos despedimos. Los correos, con mucho gusto, ahora mismo los escribo, si me permiten. Los correos pueden encontrarnos tanto en contacto@terraetica.com, pueden encontrarme directamente en robertocarballoterraetica.com, o bien el correo de mi papá lo pueden encontrar en fcarballo@yahoo.com.mx. Estamos a sus órdenes. Repito, este es el banderazo de salida en esta forma de democratización y divulgar información muy específica y que tanto es necesaria para el campo mexicano. Jessica, no sé, o Rocío o Monse si andan por ahí, y no sé si quieran cerrar la sesión de hoy. Estamos a sus órdenes y espero pues puedan acompañarnos en las próximas sesiones. Gracias, Roberto, Félix. Pues, bueno, yo creo que sí cerramos sesión. Únicamente, bueno, nosotros les queríamos comentar que hemos notado que varias de las organizaciones y los participantes de hoy son, pues, nuevos para nosotros. Entonces, pues, me gustaría como comentarles lo que es la red de asociaciones. Nosotros somos un programa que pertenece a Grupo México Fundación, y nuestro propósito es buscar profesionalizar las acciones de las OSCs de México y América Latina, pues mediante estas capacitaciones gratuitas que ofrecemos, tanto en línea como presenciales. Actualmente, por la situación, pues nuestras capacitaciones presenciales pues las hemos tenido que cancelar, pero hemos estado llevando a cabo estos
estos cursos en línea a través de nuestra plataforma y por nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de Facebook. Y pues estas capacitaciones eh, cubren varios ejes temáticos como por ejemplo procuración y gestión de recursos, elaboración de proyectos, desarrollo institucional, temas legales, fiscales, también contables para organismos no lucrativos, marco lógico, teoría del cambio, medición de impacto, que son más o menos los que manejamos en alianza con Terraética y Roberto y Félix. Y pues lo único que tienen que hacer para formar parte de la red es registrarse en nuestra página, la cual les comparto ahorita a través del chat. Es totalmente gratuito, solo tienen que crear su usuario con su correo electrónico, generar su contraseña, completar un formulario que les aparece ahí con los datos de su ONG y pues con eso van a tener acceso a nuestro calendario de actividades, a las novedades y noticias que subimos sobre nuestro rubro, ahorita con cosas que están pasando, bueno, con lo del COVID, pues acciones que se han tomado de otras organizaciones para esta situación. Pueden consultar materiales de otras capacitaciones que hemos tenido y también tienen acceso a convocatorias de organizaciones nacionales e internacionales que subimos cada semana. Entonces, pues les extendemos la invitación a que se registren en la página de la red. También ahorita tenemos pues un programa que generamos para esta situación de crisis donde si requieres de donativos, puedes registrarte y solicitar pues apoyo de las organizaciones que pertenecen a la red. También si tienes algo que donar, lo puedes hacer. Y pues si solamente nos quieres apoyar para difundir estas causas que requieren, también lo pueden hacer. Ahí en la página de la red pueden encontrar toda esta información. Y pues muchas gracias, Roberto. A nombre de Jessica Pons, la red te agradece a ti y a Félix su apoyo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, las personas que nos escucharon por Facebook y pues quedamos atentos. Vamos a emitir constancias como siempre, constancia de participación por su asistencia el día de hoy. Les comento que no es como un documento oficial, solo hacemos constar su asistencia. Ahorita en el chat les ponemos el correo a donde tienen que solicitar su constancia y la grabación del webinario les llega automáticamente a su correo en el transcurso de la tarde, a más tarde la mañana por la mañana para que puedan consultarlo. La presentación, como comentó Roberto, lo pueden consultar en la página de Terraética. También la vamos a subir la grabación del webinar a la página de la red. Y bueno, las personas que nos escucharon a Facebook igual lo pueden consultar en la página de la red y también solicitarnos su constancia. Ahorita en el chat también les compartimos el correo. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Muchas gracias, muy bonito día. A todas las organizaciones, por cierto, se me olvidó decirles que estén en temas de medición de impacto y también entidades de gobierno. En 2 semanas, el 19 de junio, damos la segunda sesión de medición de impacto, precisamente de la cátedra de medición de impacto, con el tema de diseño de indicadores. Es absolutamente gratuita. Son los viernes, cada 2 semanas aproximadamente, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Están invitados todos. La información la pueden encontrar tanto en la página de Terraética como en la página de la red. En las redes sociales está disponible todo. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Feliz cumpleaños mañana. Gracias, saludos. 74, gracias. Por favor, también para las constancias, en los correos nos pueden compartir el nombre completo a nombre de quién se va a emitir la constancia, porque luego no nos mandan sus datos. Muchas gracias.